Bendiciones, mis hermanos, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles la palabra de Dios, comenzando primeramente con el Salmo, como siempre. Y les pido, mis hermanos, que recitemos el Salmo y oremos también para que la palabra de Dios entre en nuestros corazones. Voy a comenzar, pues, mis hermanos. También después de ello voy a compartir la primera lectura y el Santo Evangelio. Y el Salmo es el número 33. Y dice así, si gustan repetir después de mí: el Señor escucha el clamor de los pobres. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor. Que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor escucha el clamor de los pobres. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor escucha el clamor de los pobres. En contra del malvado está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha, en cambio, al hombre justo, y lo libra de todas sus congojas. El Señor escucha el clamor de los pobres. El Señor no está lejos de sus fieles, y levanta a las almas abatidas. Salva el Señor la vida de sus siervos. No morirán quienes en él esperan. El Señor escucha el clamor de los pobres. Bendito y alabado seas, Señor. Te doy gracias. Gracias por un día más de vida. Gracias por concedernos ponernos de pie, Señor, y todavía podernos levantar. Es todo gracias a ti, Señor, en que podamos todavía caminar en esta vida. Gracias, Señor, por nuestras familias. Gracias, Señor, por todas las personas que nos rodean, que es todo por gracia tuya, Señor, el que todavía los podamos mirar. Te pido en este momento, mi Señor, por todos mis hermanos que están escuchando también. Te pido, mi Señor, que les abra su mente y sus corazones para que entiendan el mensaje de este día. Y también te pido, mi Señor, por sus familias, para que les concedas, mi Señor, el deseo de seguirte todos los días de sus vidas, para que el día menos pensado, Señor, que tú nos llames a rendirte cuentas, estemos preparados, Señor, para así seguirte alabando y bendiciendo todos los días de nuestra vida. Bendito y alabado seas por todas las bendiciones que en nuestros hogares siempre derramas. Te sigo pidiendo, Señor, por todos los hogares que no reconocen, Señor, que existes, ni mucho menos reconocen a nuestra Madre Santa, para que un día se den cuenta en el error en el que se encuentran. Bendito y alabado seas, Señor. Espíritu Santo, te pido la fortaleza, te pido, Señor, nos abras la mente y el corazón, y te pido seas tú la luz para seguir caminando junto al Señor. Espíritu Santo, ayúdanos a vivir la vida de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios Padre, que siempre caminemos en los preceptos en los que Él siempre nos ha llamado, para que no dejemos de hacer su voluntad y caminemos de acuerdo a como Él quiere que vayamos por esta vida. Madre Santísima, te pido tu intercesión, porque cuando tú intercedes, Mamita María, todo se lleva a cabo. Todo lo que te exponemos en tus benditas manos, no hay un día de nuestra vida, Mamita del Cielo, que tú dejes de ayudarnos en nuestras dificultades. En todo aquello que te exponemos, Mamita María, ayúdanos para que no quedemos nunca decepcionados, y nuestro Señor Jesús, que siempre te escucha, nos ayude en todo lo que te pedimos a ti como abogada. Gracias, Mamita María, gracias por escucharnos, gracias por estar siempre atenta a nuestros clamores, y por todo esto le doy gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Bien, mis hermanos, pues ahora voy a compartirles la primera lectura, que la vamos a encontrar en el libro de Sofonías, capítulo 3, versículos del 1 al 2, y luego nos brincamos al versículo 9 y leemos hasta el 13. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ay de la ciudad rebelde y contaminada, de la ciudad potente y opresora. No ha escuchado la voz, ni ha aceptado la corrección. No ha confiado en el Señor, ni se ha vuelto hacia su Dios. Pero hacia el fin daré otra vez a los pueblos labios puros, para que todos invoquen el nombre del Señor y los sirvan todos bajo el mismo yugo.
Desde más allá de los ríos de Etiopía hasta las últimas regiones del norte, los que me sirven me traerán ofrendas. Aquel día no sentirás ya vergüenza de haberme sido infiel, porque entonces yo quitaré de en medio de ti a los orgullosos y engreídos, y tú no volverás a ensorbecerte en mi monte santo. Aquel día, dice el Señor, yo dejaré en medio de ti, pueblo mío, un puñado de gente pobre y humilde. Este resto de Israel confiará en el nombre del Señor. No cometerá maldades, ni dirá mentiras. No se hallará en su boca una lengua embustera. Permanecerán tranquilos y descansarán sin que nadie los moleste. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, ¿qué es lo que Dios pedía? ¿Qué es lo que Dios quería de su nación, del pueblo escogido? Él quería que todos ellos estuvieran limpios. Sin embargo, muchos de ellos aún se rebelaban contra Dios. Dios limpió a todas las naciones, las borró de la faz de la tierra, a todas aquellas naciones que no hacían caso de Él ni creían en Él, todos aquellos pueblos que fueron devastados por Israel. Pero sin embargo, después de que Israel toma por suyas aquellas ciudades, aquellos pueblos que Dios devastó frente a sus narices, ellos después, cuando ya se sienten tranquilos, cuando ya se sienten que no ocupan de un Dios, se vuelven rebeldes contra Dios. No todos. Aquí lo dice muy claro en la palabra de Dios, que muchos de ellos sí querían a Dios. Muchos de ellos siempre estuvieron de acuerdo en que era el único Dios que existía, el único Dios que formó todo en la tierra. Entonces, por ellos, Dios les hace una promesa a través del profeta Sofonías, que un día todos los rebeldes desaparecerán, todos los rebeldes que no escuchan su mensaje ya no habitarán la tierra, sino que quedarán borrados de la faz de la tierra. Entonces, hermanos, Dios no quiere que su gente sufra. Dios quiere que todos seamos leales, que todos seamos perfectos. Por eso aquí lo dice claramente en su palabra. En los primeros versículos dice: ay de la ciudad rebelde y contaminada, de la ciudad potente y opresora. No ha escuchado la voz, ni ha aceptado la corrección, no ha confiado en el Señor, ni se ha vuelto hacia su Dios. Eso era una gran realidad. Los pueblos no creían, los pueblos se manchaban, los pueblos no querían seguir a nuestro Dios. Y entonces, por eso les manda a decir con el profeta: ay de ustedes cuando llegue el Señor y corrija a cada uno de ustedes de sus males. Dice en los siguientes versículos: pero hacia el fin daré otra vez a los pueblos labios puros, para que todos invoquen el nombre del Señor y los sirvan todos bajo el mismo yugo. Fíjense nada más. Todavía aún así Dios les manda a decir que Él los perdonará, ¿verdad? Los limpiará y no habrá labios impuros en su pueblo. Donde Él habitará junto con su gente, no volverá a escuchar nada malo de sus hijos. Entonces, mis hermanos, ¿de nosotros qué escucha hoy el Señor? ¿De nosotros qué se oye? ¿Ustedes creen que el Señor está contento con estas naciones en las que nosotros habitamos? ¿Ustedes creen que a Él no lo hemos enojado? ¿No le hemos hecho ningún mal con nuestras palabras? Claro que sí, hermanos. Y ojalá y no nos reprenda Dios por todos nuestros males. Porque la realidad es esa, que somos personas que muchos de nosotros no tenemos temor de Dios. Ojalá. Y que todo el que está escuchando en este momento no se haya rebelado en contra de Dios. Porque todo aquel que se rebela en contra de Dios, todo aquel que ya conoció de Él y de repente se olvida de Él, de repente vuelve a sus males, entonces Dios va a mandar la represión sobre todos aquellos que no hagan caso de Él. Ojalá y nosotros, como les digo, no seamos unos de ellos, porque a veces pensamos tal vez que estamos haciendo bien, pero la realidad es otra. Estamos causando mal a nuestra alma. Estamos haciendo daño a segundas personas y somos personas que sabemos maldecir y todo eso va en contra de Dios. Entonces, hermanos,
¿Qué mejor que llevar la paz junto al Señor para que Él nos acompañe todos los días de la vida? Dice en el siguiente versículo: desde más allá de los ríos de Etiopía hasta las últimas regiones del norte, los que me sirven me traerán ofrendas. Todos aquellos, ¿verdad?, que siempre sirvieron a Dios, todos aquellos que todo el tiempo buscaron de Dios, le llevan ofrendas. Y nunca hasta el día de hoy, mis hermanos, todo aquel que cree y tiene la confianza en Dios, no deja de llevar sus ofrendas. Muchas personas, especialmente nosotros como católicos, decimos que Dios no exige que nosotros llevemos ofrendas, que nosotros demos nuestro diezmo al templo. Pero eso no es palabra de nuestros hermanos los protestantes, no es palabra de nadie más, sino más que de Dios. Eso es un hecho. Tenemos que llevar nuestro diezmo, nuestras ofrendas a Dios, para ser socorridos también nosotros todos los días. Es que somos apegados a los bienes materiales. Somos tan apegados, mis hermanos, que se nos hace malo dar lo que nos corresponde al templo. ¿Por qué creen ustedes que muchas de las veces nuestros templos no tienen para nada? Ni siquiera pueden encender el aire acondicionado, no quieren encender el calentón. ¿Por qué? Porque no ayudamos. En realidad, nuestros templos necesitan de todo ello. Nosotros sí nos servimos de ellos, pero no somos capaces de ayudar. Hagamos la voluntad de Dios, mis hermanos, y su voluntad, cuando la hagamos, no nos va a defraudar el Señor. El Señor siempre va a estar a la par ayudándonos para socorrernos en todas nuestras necesidades. Dice: aquel día no sentirás ya vergüenza de haberme sido infiel, porque entonces yo quitaré de en medio de ti a los orgullosos y engreídos, y tú no volverás a ensorbecerte en mi monte santo. Fíjense nada más. Es una promesa de Dios, mis hermanos, para todo aquel que cumple sus leyes y reglamentos. Quitará el Señor de en medio de nosotros a todos aquellos infieles, a todos aquellos malvados, a todos aquellos que son un estorbo para nuestra vida, a todos aquellos que no caminan según los preceptos de Dios y que sabemos bien nosotros que tenemos que seguirlos y tenemos que anunciarlos para que otros se acerquen a Dios. Pero ¿qué sucede cuando tú les hablas, cuando tú hablas maravillas de Dios frente a aquellas personas que son infieles? ¿Qué es lo que sucede? Que en vez de poner atención, en vez de abrir sus oídos, cierran sus oídos y hasta comienzan a maldecirte. Comienzan a decir que Dios no existe, comienzan a decir que esto no puede existir porque desde un principio no existe más que el hombre y Dios. ¿De dónde sacamos que hay un Dios? Hermanos, son personas que sinceramente hay veces que por más que les hables y les hables, no escuchan. Y cuando se les vienen los problemas, cuando tienen dificultades, no hayan a quién acudir. ¿Por qué no hayan a quién acudir? Porque no tienen a Dios en sus vidas, en sus corazones. Por eso les suceden toda clase de maldades. Entonces, hermanos, busquemos de Dios para que Dios nos siga socorriendo y no pongamos nuestros intereses en seres humanos que no nos van a ayudar en nada. ¿Cuántas personas hay en este mundo que buscan de brujería, que buscan a los brujos, a todos aquellos que leen las manos, que les dicen que van a tener un futuro, van a tener una vida excelente en un futuro? ¿Por qué piensan eso? Si en realidad todas esas personas, al igual que nosotros, son hechas por Dios. Nadie puede saber más que Dios, más que el único que nos formó. No pongamos nuestra confianza, mis hermanos, en esa clase de gente y vamos a ser socorridos siempre. Dice: aquel día, dice el Señor, yo dejaré en medio de ti, pueblo mío, un puñado de gente pobre y humilde. Este resto de Israel confiará en el nombre del Señor. Y es la verdad, mis hermanos. ¿Qué vemos ahora? La gente pobre y humilde es la que siempre habla bien de Dios. Si tú les saludas, si tú les das alguna ayuda, siempre te bendicen y te dicen que Dios te bendiga, que Dios te siga socorriendo. Eso es lo que te dice una persona humilde, una persona que no tiene con qué sostenerse, que no tiene comida, que no tiene un empleo para poder llevar a su hogar el sustento de cada día. Cuando tú le ayudas,
se siente tan agradecido que lo primero que te dice es bendecirte. Eso es lo mejor, mis hermanos, que nosotros podemos recibir de una persona, una bendición. Pero cuando tú tratas de ayudar a un engreído, a un bueno para nada, a una persona que se lo cree saber todo, esas personas no te van a agradecer y hasta te maldicen. Tal vez no te lo dicen en tu cara, pero tras tus espaldas hablan un sinfín de groserías que después, mis hermanos, cuando Dios los reprende, como les digo, no hallan la puerta, ni siquiera a quien acercarse, porque no conocen de Él. Entonces, nosotros sigamos confiando en Dios, sigamos abriendo nuestro corazón ante Él. Cuando oremos, pidamos por ellos, por todos aquellos infieles, por todas aquellas personas que no creen en Él, que hasta lo maldicen. Pidamos a Dios por ellos, porque en realidad son dignos de lástima, son dignos de que nosotros abramos el corazón ante Dios para que Dios les perdone y les abra su mente y se acerquen a Él, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer, pero nunca maldecirles y nunca olvidarnos de que existe un Dios para que Él los socorra también. Dice, no cometerán maldades ni dirán mentiras, no se hallará en su boca una lengua embustera, permanecerán tranquilos y descansarán sin que nadie los moleste. Fíjense, en esto yo pienso que el profeta se refiere al futuro, ¿verdad? ¿Qué será en el futuro para todos los pueblos, para todas las naciones? Yo pienso y estoy al 100% seguro que de lo que nos habla aquí el profeta es de una gloria eterna, de una eternidad en la que no se va a sufrir, en la que no se hallará en nuestras bocas lenguas embusteras, lenguas groseras, lenguas que maldicen, lenguas que hablan chismes y luego causan daños que ya no se puede después ni pedir perdón por todo ello. Todo eso no se va a encontrar, no se va a hallar allá en la gloria con Dios. Todo lo que vamos a encontrar ante Dios es nuestra alegría eterna. Entonces por eso hay que luchar, mis hermanos, por eso hay que echarle muchas ganas para que nuestro Dios nos conceda la paz, nos conceda su gloria y sigamos adelante, ¿verdad? Trabajando en su nombre y haciendo siempre su voluntad. Eso es lo que vamos a hacer, mis hermanos, y esa es nuestra recomendación para todos, para que un día, mis hermanos, vivamos eternamente junto a Dios. Ese es nuestro destino. Y entonces hay que trabajar mucho para ello, para ganarnos la gloria eterna. Porque si Dios nos promete que quitará y alejará todo aquel malvado, todo aquello que ya no existirá en un futuro, no puede hablar Dios de aquí mismo de la tierra, porque aquí en la tierra, entre más y más, la gente se vuelve más malvada. La gente está empeorando cada vez más. Y entonces no puede hablar nuestro Dios de aquí de la tierra. Ojalá y así fuera, ¿verdad? Que todas las personas que son malvadas, todas las personas que cometen mal tras mal, ojalá y Dios, ¿verdad?, se deshiciera y acabara con ellos de un solo golpe. Pero no existe eso todavía. Nuestra existencia en la que viviremos eternamente felices, en la que no encontraremos ya gente embustera ni gente mala, yo lo digo y estoy bien seguro, como les digo, que será esa gloria eterna. Que desde entonces este profeta ya la miraba, este profeta ya sabía lo que sería en un futuro para nuestras vidas. Fíjense nada más, todo esto que ellos miraban en visiones o en sueños, Dios se los concedía. Por eso es que ellos se animaban, aunque eran golpeados, aunque eran maltratados, perseguidos y encarcelados, no tenían miedo de anunciar al Dios Todopoderoso y al que vendría al pueblo de Israel para salvarles, para hablarles de las nuevas reglas, de todo aquello que sucedería en un futuro, la buena nueva. Todo el pueblo de Israel eran cabezas duras, mis hermanos, y por eso Dios cada vez les mandaba profetas para que cambiaran, para que se acercaran y no lo olvidaran a Él, porque si ellos olvidaban a Dios, ellos también iban a quedar defraudados. Y muchas veces, cuando los profetas llevaban las palabras al pueblo, todo lo que ellos querían escuchar, no lo escuchaban. Ellos escuchaban puras malas noticias de los profetas, puras destrucciones para los pueblos. Pero cuando escuchaban buenas noticias, pues
aquel profeta lo amaban, lo seguían y le pedían consejos, mientras ellos les hablaban muchas cosas hermosas. Pero cuando escuchaban maldades, cuando escuchaban cosas que iban a suceder al pueblo, no querían, se tapaban los oídos y comenzaban a perseguir a aquel profeta. Mis hermanos, la maldad Dios la ha ido acabando, la ha ido sacando de los pueblos, pero aún en la actualidad no podemos ver el final para que todo eso termine. Voy ahora, mis hermanos, a compartirles el Santo Evangelio. Y el Santo Evangelio lo vamos a encontrar en el libro de San Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 32. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: El segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús siempre habló muy bien de Juan el Bautista. Jesús les reprocha a estas personas que se encuentran frente a él. Dice en el primer versículo: En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Estos 2 grupos se lo creían todo. Se creían que sabían toda la ley. Sí la sabían, todos lo sabían. Pero estos 2 grupos de los sacerdotes y los ancianos eran los encargados de enseñar al pueblo la verdad, de enseñar al pueblo lo que se tiene que llevar a cabo de las reglas y leyes de Dios. Sí las enseñaban, pero no movían ni un solo dedo. Y entonces aquí Jesús les reprocha, les dice a ellos que se creen saberlo todo, pero que cuando vino Juan el Bautista a enseñarles el camino, a enseñarles la verdad, ellos no le escucharon, se taparon los oídos y no le creyeron. Y no creían, hermanos, no tanto porque no querían creer. Todo lo que escuchaban de él, ellos sí estaban de acuerdo, pero en lo que no estaban de acuerdo era en que San Juan el Bautista tenía muchos seguidores, tenía a muchos discípulos junto a él. Se llegaron a bautizar con él muchas personas, miles, y todos esos que se llegaron a bautizar lo seguían y le creían, ¿verdad? Muchos se arrepintieron y cambiaron su forma de vivir. Aquí nos pone en comparación el Señor a los publicanos y a las prostitutas. Eran 2 grupos que siempre fueron mal vistos por los sacerdotes y los ancianos. Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? ¿Qué sucede con nosotros hoy en la actualidad también? Estamos igual. No creemos a Dios. Decimos creerle, pero no llevamos a cabo su voluntad. No hacemos su voluntad. Y en cambio, los pobres, las prostitutas que andan por ahí, ellos se agradan con Dios cada que reciben algo de manos de Dios, aunque lo estén haciendo mal hecho, ¿verdad? Porque, pues obviamente que la prostitución va en contra de Dios. Pero ¿qué sucede, mis hermanos, si no tienen otro medio para poder alimentarse estas personas? Tienen que hacerse de esa manera. Esto sucede en muchas mujeres y en muchas personas que están pobres, que a veces tienen que robar, que a veces tienen que andar en las calles buscando un poco de alimento para poder saciar su hambre. Lo tienen que hacer y Dios se agradaba con estas personas. Los publicanos, este grupo, era un grupo también que sinceramente no seguían la voluntad de Dios, no hacían caso de lo que escuchaban. Pero cuando
escucharon a San Juan el Bautista, cuando escucharon de su palabra, sí le creyeron. Las prostitutas por igual. Por eso Jesús les dice aquí a los ancianos y a los sacerdotes que ellos se les han adelantado. ¿De qué manera? De que ellos sí están creyendo en el mensaje, en la buena nueva del Señor. Y también en lo que San Juan el Bautista llegó a enseñarles a ellos. Hermanos, ¿cuántas personas hoy en la actualidad no habemos que nos hablan continuamente del Señor? Que nos hablan para que nos integremos a un grupo, para que hagamos la voluntad de Dios a través de nuestra ayuda, y no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque hacer un compromiso ante Dios no es nada fácil, y muchos lo han visto. Muchos que dicen, yo voy a hacer esto por el Señor, me voy a integrar y me voy a meter al 100%, pero solamente es gente como aquella de la que nos habla el Señor en otro evangelio. Son personas frías, totalmente frías o totalmente calientes por un instante. Todo esto nos sucede a todos. Todo esto es para que nosotros caminemos en los preceptos del Señor y cumplamos su voluntad, hagamos la voluntad que Él nos ha enseñado en todos sus caminos, en todos sus preceptos. Los grupos de aquel entonces, toda aquella gente que seguía a Jesús, muchas de ellas eran prostitutas y también muchos publicanos que cuando escuchaban a San Juan el Bautista, que hablaba de un porvenir, de alguien que vendría detrás de él y les iba a bautizar con el fuego del Espíritu Santo, pues obviamente que le creían. Hablaban tan hermoso estos dos hombres, San Juan el Bautista y Jesús, que por eso es que los discípulos, toda aquella gente que se acercaba a ellos, les creían. Tenían la seguridad de que estos hombres sí iban con la verdad. Los publicanos, como les digo, eran grupos mal vistos por los ancianos y sacerdotes. Los ancianos, ellos, por su vejez, Dios los ponía al frente porque ellos sí tenían sabiduría. Los ancianos todo el tiempo son los que van a tener las sabias palabras. Si nos damos cuenta hoy en la actualidad, ¿qué es lo que vemos en nuestros gobernantes? Todo aquel que es anciano, todo aquel que es viejo, hace la voluntad de Dios en el gobierno. Y todo aquel que es joven, todo el tiempo lleva a la ruina a un gobierno. Hermanos, podemos verlo nosotros también. Cuando hay mujeres en un gobierno, ese gobierno también se va abajo. ¿Por qué? Porque la mujer no fue hecha para gobernar. Desde un principio, Dios no escogió eso, ¿verdad? Y no es que yo me escuche racista, ni mucho menos quiera ver menos a las mujeres. Pero es lo que ha sucedido hoy en la actualidad, de que los gobernantes ya no se han puesto a pedirle a Dios ni a orar por la elección. Si eso se hiciera todavía hoy en la actualidad, al igual que se hace en la iglesia del Señor, cuando hay una elección para un obispo, un papa o un sacerdote, todo el tiempo invocan a Dios. Cuando hablamos con Dios, mis hermanos, nosotros, para tener una elección sobre algo, nos va bien en la vida, cada que le busquemos de corazón. Si le buscamos nada más para nuestro bien, para que nos vaya bien en el camino, no nos va a ir bien, mis hermanos, porque le estamos pidiendo al Señor nada más como diciendo, hazme este favor y yo te doy esto. Lo hacemos, nos hace el favor y luego nos olvidamos de Dios. De esa manera no tienen que hacerse las cosas. Cuando le pedimos a Dios, le pedimos de corazón o mejor no le pidamos, porque no se nos va a ayudar, no se nos va a conceder aquello que le estamos pidiendo al Señor. Entonces, pidámosle de corazón para que todo se lleve a cabo. Aquellos grupos de los publicanos y las prostitutas, ellos que hacían la voluntad de Dios, cuando ya tuvieron un cambio, un arrepentimiento, sobre todo lo que les iba anunciando San Juan el Bautista, pues obviamente que Dios los iba a acoger a ellos, los iba a acercar a Él y ya nunca más se iban a olvidar de lo que Juan el Bautista les enseñaba. Hubo muchos publicanos que se bautizaron con él, personas mal vistas por los ancianos y sacerdotes, por esos dos grupos que se creían saberlo todo.
Y como les digo, sí lo sabían. Obviamente que Dios los escogió a ellos por algo. Pero en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Josué, de estos dos personajes, ellos siempre tuvieron una lección. Buscaron primeramente de Dios y Dios les enseñaba el camino, les enseñaba cómo tenían que hacerse las cosas, a quién tenían que escoger para dirigir al pueblo, a quién tenían que escoger para que el pueblo no se manchara y no se uniera con malvados. Esto era lo que se hacía en aquel tiempo, y por eso el pueblo se comenzó a manchar, porque comenzaron a seguir las costumbres de los pueblos paganos, a los pueblos que Dios había quitado de en medio para que ellos tomaran las tierras que Él les había prometido. Pero muchos de esos pueblos no pudieron ser despojados y vivieron en medio de los judíos, y entonces cuando esto sucede, ellos comienzan a llevar a cabo los reglamentos de aquellos pueblos, empiezan a adorar a esos dioses, y Dios se fijaba en todo ello. Y por eso este pueblo de Israel, mis hermanos, es que fue atacado muchas veces y fue asumido a la esclavitud. Pero cuando Jesús viene, ¿qué es lo que sucede y qué es lo que vemos? Todas estas cosas que Jesús enseñaba, cuando Él habla de San Juan el Bautista, habla de un hombre que sí llevó a cabo la voluntad de Dios. Jesús siempre habló bien de San Juan el Bautista, nunca habló mal de él, porque Jesús se daba cuenta de que toda la enseñanza que San Juan el Bautista llevó a cabo, lo hizo en el nombre del Señor, en el nombre de Dios, en el nombre de aquel que lo había mandado para que abriera el camino a Jesús. Hermanos, nosotros el camino de quién vamos siguiendo y el camino de quién vamos abriendo para que aquellos que vienen detrás de nosotros entren por ese camino y lo sigan hasta el final. ¿A quién hemos nosotros seguido? ¿Y a quién hemos adentrado al Señor? Tenemos que hacer la voluntad de Dios. A eso fuimos enviados, a hablarles de la buena nueva, para que aquellos que escuchan, para que aquellos que se acerquen al Señor, lo sigan de corazón, lo sigan con mucha emoción, como nosotros lo hemos seguido hasta el día de hoy. No podemos estar hablando nada más por hablar. Si hablamos es porque sentimos el gozo, es porque sentimos la pasión de quién es el que nos está transmitiendo el mensaje. Tenemos que aprender también primeramente de la palabra del Señor para poder a ustedes transmitírselas. Si no, ¿de qué manera, mis hermanos, vamos a transmitirles un mensaje si no sabemos ni siquiera de qué les estamos hablando? No, tenemos que estudiar un poco la palabra de Dios para así poder nosotros enseñar. No podemos enseñar nada más así porque sí. Tenemos que enseñar a nuestros hermanos de lo que hemos aprendido y de lo que el Señor nos ha transmitido a través del Espíritu Santo, para que así también ustedes se adentren y conozcan de Dios. Es por eso que cuando Jesús les habla de esta manera a los ancianos y sacerdotes, les habla porque está seguro de lo que les está diciendo. Dice, a ustedes se les adelantaron las prostitutas y los publicanos. ¿Por qué? Porque ellos sí escucharon a Juan el Bautista y ustedes no. Ustedes no creyeron de lo que él venía anunciando. En cambio, las prostitutas y los publicanos, ellos sí pusieron atención, ellos sí abrieron el corazón y hasta muchos de ellos se bautizaron con él. Esto es para que nosotros, mis hermanos, no nos alejemos, acerquémonos más a Dios, abramos el corazón, abramos nuestra mente y todo nuestro ser para que seamos fortalecidos en el Espíritu. Si no, ¿de qué manera vamos a fortalecernos? Si no tenemos el Espíritu de Dios entre nosotros, tenemos que buscarle, tenemos que ser fieles a Él, y así, mis hermanos, les aseguro que en la vida nos va a ir muy bien, buscando de Dios y buscando de nuestro Señor Jesús, para que Él nos fortalezca con lo que aprendemos de los evangelios. Mis hermanos, en este momento yo les pido que traigamos a nuestra mente a todo aquel que necesita de una oración, necesita ayuda de Dios. Pongámoslo en nuestras oraciones en este momento. Oremos por ellos en nuestro interior. Bendito Señor,
Te doy gracias en este día. Gracias, Señor, primeramente, por haberme acompañado, por haberme dado la luz, por haber abierto mi mente y mi corazón para poder enseñar de acuerdo a tu voluntad, Señor. Te pido por mis hermanos y hermanas que cada día escuchan estos mensajes. Te pido por sus familias, para que les fortalezcas, para que en sus hogares no falte la comida, no falte la cobija, no falte ese techo, Señor, sino que siempre tengan, Señor, en abundancia, y que a través de la abundancia, Señor, te den gracias por esas bendiciones que tú derramas en sus hogares, porque eres tú, Señor, y nadie más, quien nos da las ayudas, y nosotros comprendemos que sin ti, Señor, no somos nada. Te pedimos, pues, en este momento, por todos ellos, y por todos nuestros hermanos, Señor, que se encuentran en las calles, por todos ellos, Señor, que no tienen con qué sostenerse, por todos ellos te pedimos, y por los niños, Señor, abandonados, que también andan por ahí por las calles, buscando comida a veces en los basureros, para poder saciar sus estómagos. Te pido por ellos, mi Señor, y te pido por todas las personas que andamos abundando por las calles, a veces con mucho dinero, vamos y buscamos regalos, vamos y buscamos para regalar a nuestras familias, para regalar a los conocidos que sí tienen, para que nos pongamos a pensar más bien en aquellos que no tienen con qué alimentarse y ayudemos a esos que sí necesitan cuando nuestra familia tiene de todo. Bendito sea, Señor Jesús. Ábrenos pues nuestro corazón, ábrenos nuestra mente para ayudarles en sus necesidades. Espíritu Santo, ábrenos el deseo, ábrenos la mente y el corazón para ser caritativos con nuestros hermanos, para que no los abandonemos, para que no nos olvidemos también de todos nuestros hermanos y hermanas que necesitan escuchar de una palabra de aliento, escuchar de una palabra que les dé la paz, que les dé calor en medio de sus enfermedades, especialmente de todos aquellos que conocemos nosotros y les visitamos cuando están enfermos, para tener esas palabras que vengan de ti, bendito Espíritu, y que cuando les hablemos no les hagamos sentir mal, porque es lo que a veces hacemos. En vez de ayudarles, les transmitimos un mensaje que a ellos los pone mal. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, enséñanos pues a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Madre Santísima, te seguimos pidiendo tu intercesión. Ayúdanos con todas nuestras necesidades, pero especialmente te pido también, Mamita María, por todas aquellas personas que en este tiempo que se aproxima, este tiempo de Navidad, se llenan de regalos, se llenan de bienes con sus familias, pero que no se acuerdan de todo aquel necesitado. Ayúdanos, Mamita María, a no pensar tanto en los regalos, sino más bien pensar en aquel que viene a nacer en nuestros corazones. A ese Jesús que sí nos da el aliento, que sí nos da la paz, que sí nos da lo que se necesita en nuestro interior para seguirle de todo corazón y nunca olvidarnos de que por Él es que somos salvos, es que tenemos la salvación. Madre Santísima, gracias por tus bendiciones. Gracias, Mamita María, por cuidarnos, por guiarnos de tu mano hacia Jesús. Y que nunca, Mamita María, nos deje solos. Encamínanos, no permitas que nos alejemos de ti. Y por todo esto le doy gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos, mis hermanos, con esa bella oración que mismo Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y le damos gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, mis hermanos, por haber escuchado de este mensaje que a través de este servidor el Señor les trae hasta sus hogares, hasta donde usted se encuentre. Siempre agradezcamos a Dios, mis hermanos, por todo lo que recibimos de Él, pero especialmente su palabra. Su palabra tiene que ser anunciada en todos los lugares donde nosotros nos presentemos, donde nosotros estemos. Ustedes que han escuchado y que han aprendido de la palabra de Dios, también enseñen a otros de aquello que han aprendido. Ayúdenles a comprender el camino de Dios. Si no, ellos nunca se van a acercar a Él, ¿verdad? Ustedes conocen a muchas personas que por más que les hablamos de la palabra de Dios, muchos de ellos no entienden. Pero aquellos que se interesan, aquellos que sí escuchan del mensaje, enséñenles. Porque a eso nos envió el Señor, a que enseñemos de su mensaje. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.